Me quedo en silencio, pero me quedo por acá. Un abrazo grande y muy bienvenidos a todos. Gracias. Disculpa, hay una compañera que necesita entrar que se llama Catalina. ¿No está en la sala de espera? No Yo me creo parece que por lo menos. mándanos por el chat esas investigaciones, o sea, esos comentarios. Se va a grabar la sesión, es bien importante que lo sepan. La sesión está siendo grabada. Y todas las personas que ustedes sepan, o les mandan ustedes mismos, yo les voy a mandar la invitación. Sale la invitación por... Ustedes la pueden sacar de participantes, pero si no, está ahí la invitación y le pueden mandar la invitación a las personas que faltan. ¿Ya? Ya. Ahora sí me pongo en silencio. Perfecto, muy buenos días a todos. Estoy muy contenta de estar aquí esta mañana. Les agradezco su participación. Sé que no es fácil estar aquí un sábado temprano, pero igual puede ser un buen panorama de cuarentena. Así que espero que tengamos una linda jornada. Yo, como les decía, Viviana, soy Carolina Leighton, trabajo en la Agencia de Calidad de la Educación actualmente. Soy socióloga de profesión, tengo un magíster en educación. Llevo muchos años trabajando en educación. Trabajé un tiempo como en consultoras y otras cosas y ya muy al principio de mi carrera empecé a trabajar en educación en distintos ámbitos, en educación superior al principio, después fui a trabajar a la universidad y ahora ya llevo unos 8 años, 9 años en la agencia, básicamente desde que partió la agencia, y he trabajado todo el tiempo en el tema de habilidades socioemocionales, desde la perspectiva de la medición. Entonces lo que me interesa compartirles hoy día es cómo las políticas públicas en Chile han trabajado en el desarrollo de habilidades socioemocionales desde la perspectiva de la medición. Para ordenar un poco y antes de empezar, encantada de recibir todas las preguntas que quieran hacer, pero les voy a pedir, o sea, no les voy a pedir, pueden hacerlas en el chat, no hay problema, pero yo voy a ir parando en algunos momentos para contestarlas, porque si no me empiezo a distraer y desconcentrar enormemente. Así que para poder recoger esas preguntas, voy a ir haciendo algunos altos para ir respondiendo las que ya hayan hecho o preguntarles si tienen algunas otras dudas. Entiendo que ven bien mi pantalla, ¿cierto? Ya, perfecto. Acá está un poco como el temario de la jornada. La primera parte, quisiera hablarle como de las habilidades socioemocionales así, a grandes rasgos, de qué son, como definiciones y que podamos ver algunos marcos conceptuales, los más prominentes en realidad. Luego, profundizar en la experiencia chilena y me quisiera presentarles dos grandes políticas que está implementando actualmente la Agencia de Calidad de la Educación, que son los indicadores de desarrollo personal y social, que les comentaba Viviana, y desde el año pasado, en el contexto de pandemia, el diagnóstico integral de aprendizaje. Luego quisiera que tuviéramos un breve de reflexión, donde les voy a hacer algunas preguntas para que ustedes puedan contarme cómo ven lo que les voy a presentar. Luego un cierre de esta primera parte con logros y desafíos en cuanto a la medición, y ya para la segunda parte, los próximos pasos para las políticas públicas, más allá de las políticas de medición propiamente. Entonces, partimos con lo que son las habilidades socioemocionales, definiciones y los marcos conceptuales. Como ustedes ya deben saber, hay diversos estudios que en la actualidad
han mostrado y relevado que existen habilidades no cognitivas que son claves para el éxito en la vida de las personas. Éxito tanto en los resultados escolares, en los logros como académicos, en el ingreso a la universidad, ingreso de la universidad, y posteriormente en los empleos, en los ingresos. Así, se sabe que existen como un sinnúmero de variables que no son propiamente académicas y que tienen impacto en estas cosas. ¿Cómo se le han llamado a estas habilidades? De distintas maneras. Habilidades no cognitivas, competencias, habilidades del siglo XXI, habilidades blandas, y quizás todavía no hemos llegado como a un consenso exacto de cuál es la mejor palabra, pero la que ha tomado como una posición más ampliamente difundida es el concepto de habilidades socioemocionales. Entonces, ¿cómo se definen estas habilidades socioemocionales? De nuevo, sabemos que hay distintas definiciones, no hay una sola, pero sí hay cierta congruencia. En el fondo hay como distintos matices, pero sí hay cierta congruencia. Entonces, Hobbes, por ejemplo, las define como habilidades sociales y emocionales, aquellas que le permiten a las personas regular sus emociones y pensamientos y comportamientos, jugando un rol importante en cómo los individuos se perciben a sí mismos y en el modo de relacionarse con otros. Por su parte, CASEL, que es el The Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning de Estados Unidos, que es un programa que evalúa y a la vez apoya a a las escuelas, estados, al desarrollo socioemocional, y que es un referente importante para nosotros y en el mundo, dice que son el proceso a través del cual las personas aplican sus conocimientos, habilidades y actitudes para desarrollar identidades saludables, manejar sus emociones, lograr metas personales y colectivas, sentir y mostrar empatía por los demás, establecer y mantener relaciones de apoyo y tomar decisiones responsables y afectuosas. Como ven, hay diferencias, pero igual hay bastante convergencia en estas definiciones. Entonces, ¿qué es lo clave de este concepto? A mi parecer, lo clave de este concepto es que se trata de una habilidad, y el concepto de habilidad conlleva la posibilidad de desarrollo y de formación a lo largo de la vida. Y está asociado como, depende y se desarrolla en distintos, depende como de distintos factores, de la educación en la escuela, de la crianza, de temas culturales. Y esto es clave porque entonces es algo que se puede trabajar de forma importante en la escuela. Y es parte, o debería ser parte integral de la educación y del desarrollo humano. En la actualidad esto ha sido así, como de mejor y peor manera se ha entendido desde el mundo académico, del mundo de la educación, de que la escuela es esencial para el desarrollo de habilidades socioemocionales, y estas habilidades socioemocionales son claves para el éxito de las personas. Entonces, así como existen distintas definiciones, también van asociadas a distintos marcos de referencia para la medición de habilidades socioemocionales, que tienen distintos matices, pero aún así tienen bastante convergencia, no son cosas como como contradicciones tan grandes, más bien son los énfasis que van haciendo cada uno de estos marcos de referencia. Dentro de los más importantes, los más conocidos, los que más se utilizan, está el del National Research Council, el NRC de Estados Unidos, el modelo de la OCDE, el modelo de CASEL, que ya les mostraba las definiciones, y el programa base. Este es chileno y por eso me interesa como tomarlo en esta presentación.
Entonces ahora yo les voy a como contar así muy brevemente de qué se tratan estos marcos, solo para que vean como que si bien hay diferencias y énfasis distintos, también hay mucha convergencia, y también hay mucha convergencia con lo que nosotros estamos haciendo en Chile. El National Research Council, que tiene un programa Education for Life and Work, ellos hablan de habilidades del siglo XXI y consideran 3 dominios de competencia: el cognitivo, el interpersonal y el intrapersonal. Y señalan que estos dominios están interrelacionados y de esa manera como un poco sistémica van contribuyendo a mejorar el aprendizaje. Dentro del dominio cognitivo considera 3 competencias: los procesos y estrategias cognitivas, conocimiento y creatividad. Dentro del dominio interpersonal también considera otras 3 competencias, que sería la apertura intelectual, ética de trabajo y conciencia, y autoevaluación básica. Y por último, dentro del dominio personal considera otras 2 competencias, que serían trabajo en equipo y colaboración, y el liderazgo. Castle toma un poco a la base estos dominios, y también tiene una mirada como sistémica, y también entiendo que hay como un ámbito cognitivo, un interpersonal y un intrapersonal. Y como les decía previamente, el marco es también un marco sistémico que busca que los educadores, las familias y las comunidades en conjunto puedan apoyar el aprendizaje social y emocional de los estudiantes. Entonces, de esa manera se podrían promover estos 3 ámbitos, y estas 3 como dominios: el interpersonal, intrapersonal y cognitivo. Y ellos definen 5 como aspectos de las habilidades socioemocionales. Primero está la conciencia de sí mismo, que se refiere al conocimiento que las propias personas tienen de sus fortalezas y debilidades, y de esta manera releva la confianza, el optimismo y la mentalidad de crecimiento, es decir, de la mentalidad de que podemos aprender, podemos ser más inteligentes, podemos ir avanzando. El autocontrol, que por supuesto refiere a la capacidad de manejo del estrés, de los impulsos y también la motivación. La conciencia de otros, que busca comprender, o sea, que refiere a la capacidad de comprender la perspectiva de los otros y obviamente empatizar con ella. Las habilidades relacionales, que tiene que ver con la capacidad de comunicar de forma clara y apropiada lo que yo estoy sintiendo, y también de escuchar con respeto a los otros. Y por último, la toma de decisiones responsables, que es la capacidad de tomar decisiones constructivas tanto en el ámbito personal como relacional, con estándares éticos de seguridad y acorde a las normas culturales y sociales en las que vivimos. Luego, el marco de la OCDE es un marco que se basa en el modelo de los Big Five, o los 5 grandes, que es en psicología es una como taxonomía o clasificación de rasgos de personalidad. Y ellos lo que hacen es que toman estos Big Five y los operacionalizan de manera un poco diferente, para que sea más acorde a la medición y a la investigación, en el fondo. Cuando los ajustan para poder trabajarlos de mejor manera, pero se basa en ello, y les cambian un poco los nombres. Entonces hablan de orientación a la tarea, que es obviamente la orientación al logro, refiere a la responsabilidad, a la persistencia, etcétera. La regulación emocional, que también tiene que ver con la
la estabilidad emocional, la resistencia al estrés, el optimismo, el autocontrol, la colaboración, que en los Big Five entenderíamos como agradabilidad, y refiere a habilidades específicas como la empatía, la confianza y la cooperación, la apertura mental, que se relaciona con la curiosidad, la tolerancia, la creatividad, y que en los Big Five hablan como de apertura a la experiencia. Y por último, el compromiso con otros, que corresponde a la extraversión, la asertividad, la solidaridad, etc. Como ven, esto es como ordenados de otra manera, con distintos énfasis, pero son básicamente los mismos temas que estamos abordando en todos los modelos. Y el programa base, que es un programa que refiere al bienestar y aprendizaje socioemocional, y que está como elaborado en Chile, que de nuevo toma conceptos de los modelos que ya vimos, y también trabaja en una serie de habilidades como más específicas. Se los presento para que vean cómo se está, una de las aplicaciones que está teniendo en Chile, ellos consideran el lenguaje emocional, que refiere como a la capacidad de usar un lenguaje apropiado y preciso respecto de lo que estoy sintiendo. La conciencia de sí mismo, que es la capacidad de reconocer lo que estoy sintiendo y determinar el impacto que tienen mis acciones y mis conductas. Que la relevancia que tiene eso que estoy sintiendo en mis acciones y mis conductas. La conciencia de otros, que es la capacidad de darse cuenta de lo que a otros les pasa y lo que otros sienten. La autorregulación, que es la capacidad de regular las expresiones de lo que yo estoy sintiendo. La búsqueda de una solución pacífica de conflictos, que claramente como lo define el mismo nombre, es la capacidad de solucionar los problemas de una forma asertiva y no violenta. El optimismo, que sería la capacidad de ver los aspectos positivos de las situaciones y de las personas y de los grupos y de lo que nos rodea. La integración social, que es la capacidad de relacionarse con otro y también de pertenencia, de ser parte de un grupo y de cooperar dentro de un grupo. Y por último, las habilidades de comunicación, que es la capacidad de expresar las opiniones y de escuchar de manera adecuada y respetuosa. Entonces, todos estos marcos, si bien tienen énfasis distintos y no llegamos como a un consenso de qué es exactamente, sí estamos hablando como de temas que están súper relacionados, y básicamente lo que hay son distintos énfasis, no es como contradictorio que yo crea que esto es una habilidad y el otro modelo no corresponde a una habilidad, sino más bien son énfasis y enfoques que son más como pegados a la psicología, otros más a la educación, pero finalmente estamos todos como hablando de más o menos lo mismo. Y entonces, ¿por qué es importante medir todo esto? Bueno, y es porque independiente de los énfasis, ya la investigación nos ha dicho que un mayor desarrollo de habilidades socioemocionales permite que a los niños, a los jóvenes les vaya mejor en la vida, en distintos ámbitos, en el ámbito educacional, en su bienestar, en la relación con los otros, etc. Y cuando medimos, podemos como recoger los mensajes que nos están dando los estudiantes. Tal vez como a nosotros, o a mí sí, pero tal vez a ustedes no les gusta tanto ver gráficos o estadísticas, como no es como lo que más les gusta en el aula, quizás no es lo más relevante, pero sí
nos permite recoger lo que dicen los estudiantes y eso nos moviliza. Y esa es como la razón fundamental por la cual uno mide. Es para saber qué le está pasando a nuestros estudiantes en este caso y a partir de ahí movilizar las acciones. Y movilizar las acciones en distintos ámbitos. Por ejemplo, nos permite identificar las fortalezas de nuestros estudiantes en el ámbito de la sala de clase, asimismo orientar acciones pedagógicas y de trabajo en el aula, y eso tanto el profesor con sus estudiantes, como a nivel escuela, puede ser que el equipo directivo, el equipo técnico-pedagógico, pueda implementar acciones a partir de esta información, también a partir de un nivel más macro, orientaciones a nivel de política pública, también permite guiar las políticas públicas. A lo mejor vemos que no se están trabajando las habilidades socioemocionales como quisiéramos, entonces pueden implementarse políticas para el desarrollo de habilidades socioemocionales desde el currículum, desde programas de apoyo a los establecimientos, etc. Entonces, más allá de estos números y estos gráficos, lo que nos permite es saber qué es lo que está pasando, recoger ese mensaje y movilizarnos. Entonces, ahí en definitiva, lo que podemos decir es que mientras más y mejor evidencia tenemos, más acciones pertinentes podemos tomar que favorezcan el desarrollo de habilidades socioemocionales. No sé si tienen preguntas hasta acá. Hay una pregunta en el chat de Karen Valdés que planteó: ¿se ha considerado el aporte de Vizquerra de educación emocional? ¿De la izquierda? De Vizquerra. Ah, de Vizquerra. Sí, por supuesto. Acá hemos tomado algunos, pero en Chile por lo menos, y en la agencia hemos revisado infinitos modelos, infinitos perspectivas. Hemos trabajado con algunas personas expertos en Chile. Es un tema que está en constante como aprendizaje y en constante desarrollo. Por lo tanto, es clave para nosotros estar siempre atentos como a lo que está pasando, a las distintas perspectivas, a los distintos enfoques. Esther, creo que ha levantado la mano. Sí, yo levanté la mano. ¿Qué pasa con esto mismo de desarrollar las habilidades de los estudiantes en el rol docente? Sobre todo cuando tenemos en los más pequeñitos, donde estas habilidades son más difíciles de conseguir y necesitamos docentes que estén preparados para poder ir educando sobre esto. No sé si han hecho alguna política respecto de eso, lo pregunto súper desde la ignorancia porque lo desconozco. Sí. Yo creo que en Chile como que partimos de la medición y si bien hay cosas incorporadas en el currículum, yo creo que tenemos mucho que avanzar y creo que, o sea, me parece que si bien se ha dado un paso importante desde la creación de estas políticas de medición que les voy a presentar hoy día, también hay muchos pasos que dar en relación a seguir avanzando en el desarrollo y elaborar políticas y programas más de apoyo para esto. Cuando van a ver el diagnóstico integral de aprendizaje, trata de avanzar hacia allá, pero igual nos queda un camino importante por recorrer en esa línea. Creo que también, en lo personal, también me parece que es clave la formación inicial docente. Los profesores trabajan estas habilidades constantemente en el aula. No es un tema desconocido para ellos, no es como algo que desconozcan, muy por el contrario, o sea, independiente de que ahora ya lo conceptualicemos y todo, es algo que se viene trabajando por décadas en Chile y en el mundo. Pero queda bastante por avanzar en
en cómo ordenar esto, cómo sistematizarlo y darle la misma relevancia, así como se forman los profesores para enseñar matemática, también enseñarles a trabajar esto, porque es algo que aprenden mucho desde la práctica y desde la necesidad de implementar acciones en este ámbito. Pero actualmente, Hay lo pregunto solo porque hice el trabajo de grado de esto para docente. No hay como nada que esté formando hoy día a los docentes desde ya cuando están trabajando, como ahí, en respecto a estas habilidades. Ahora en el último año, en particular por el tema de la pandemia, el CPIP lanzó algún material de apoyo a los docentes en línea con este tema del año pasado, y las guías disponibles en la página web. También desde el Ministerio de Educación, de la unidad de currículum, se ha desarrollado material para que los docentes puedan trabajar en estos ámbitos, pero es algo relativamente nuevo, en lo que queda mucho por trabajar. Gracias. Carolina, en el chat tenemos un par más de preguntas. Primero va una de Valeria, que pregunta, un segundo. ¿Hay intenciones de incorporar la educación socioemocional en las mallas de pregrado de pedagogía, tanto para el desarrollo personal del docente como para que lo implemente en el aula? Me encantaría, no puedo responder yo así si hay intenciones, pero me parece que sí. Como se está relevando como una necesidad, la unidad de currículum ha hecho esfuerzos importantes por ir incluyendo en el currículum. Nosotros, a propósito del diagnóstico integral de aprendizaje, hemos tenido bastantes reuniones con el CPIP del Ministerio de Educación, que es el que trabaja como justamente en la formación docente, y para ellos es algo clave. Lo ven como un desafío, lo que tienen que seguir trabajando, identifican esta necesidad. Entonces me parece que sí, que evidentemente el camino va para allá, que es como algo que tenemos que ir levantando en las instituciones que forman a docentes, porque se está volviendo algo clave. Ahora bien, yo hasta donde entiendo, las universidades son igualmente independientes en sus mallas y en su currículum. Entonces, lo importante es que desde el ministerio exista un impulso y para que las universidades lo integren en la formación inicial. Luego tenemos una pregunta de Ignacio Centeno, que dice, me sumo, en la medición de habilidades socioemocionales, ¿se considera medir en adultos? Toda la evidencia indica que el desarrollo de habilidades socioemocionales en adultos es necesario para que ellos puedan fomentarlas en sus estudiantes. Sí, es clave, sobre todo en este momento de pandemia, como que consideramos que sí, que es clave. No hemos llegado a ese punto, pero estamos trabajando para eso. Nosotros consideramos que es fundamental poder recoger cómo están los docentes para que ellos pues puedan trabajar con sus estudiantes. No se ha hecho hasta ahora, pero entendemos que sí, que es muy relevante. Luego tenemos una preguntita de Cecilia, vamos a buscarla, que dice, ¿se sabe si luego de aplicar el DIA en los colegios, la agencia sugiere algunas estrategias o acciones para saber qué hacer con esos resultados? Sí, existen, ya se los voy a presentar, pero efectivamente existen orientaciones, existe un taller de uso de datos, y la idea es cada vez más ir integrándolo con el material que tiene a disposición el Ministerio de Educación para trabajar el aspecto socioemocional. Entonces, hay algunas cosas y se están generando más. Bueno, luego, si es que queréis continuar con la presentación, me avisáis, que yo mientras voy anotando todas las preguntas. Tenemos una pregunta de María Constanza, que dice así. Me sumo a las preguntas. Mencionan que como agencia han podido trabajar estas áreas, pero ¿cómo se concretizan en la práctica u orientaciones para los colegios?
¿Cuáles son las líneas teóricas y evidencias que han utilizado, que sean actualizadas desde el año 2017 en adelante? Sí, yo creo que ya las preguntas son como específicas de los programas y se los voy a presentar con más detalle. Pero sí, coincido en la necesidad de avanzar en el tema de las orientaciones y de lo que estamos reportando, o sea, de los reportes, de las orientaciones, de los talleres de uso de datos. Me parece que eso es clave. Y hay que, o sea, es algo que en lo que existe algo, pero sin lugar a dudas hay que actuar, y creo que no solo desde la agencia, sino articuladamente con el Ministerio de Educación y con las otras instituciones que están trabajando en torno a este tema. Yo creo que ahora es mejor que les presento las iniciativas y de ahí vamos como discutiendo una a una para que no nos adelantemos y hay cosas que a lo mejor puedo ir respondiendo en la medida que les presento. Bueno, justamente yo les iba a presentar ahora como cuáles son las dos como grandes políticas que tenemos en Chile en este momento, que es la evaluación de los indicadores de desarrollo personal y social, definido en la ley como otros indicadores de calidad, que se están evaluando desde el año 2013 a la fecha, y el diagnóstico integral de aprendizaje, el DIA, y aquí en específico yo les voy a hablar del área socioemocional, porque el diagnóstico incluye también evaluación en lenguaje, matemática, pero me interesa como comentarles que estamos haciendo en el área socioemocional. Y esto, nosotros empezamos a trabajar un poco desde el 2019, pero se implementó desde el 2020, producto de la pandemia. ¿Qué son los indicadores de desarrollo personal y social? A mi parecer aparecen como un esfuerzo desde la ley de ampliar el concepto de calidad educativa en Chile. Aquí voy a volver un poco a los fenicios, pero la idea es como poder darles como un contexto de cómo surge esto para que puedan entenderlo en ese marco, digamos. Como todos pueden recordar, producto en el 2006 Chile vivió como una movilización estudiantil importante, la revolución pingüina, que tuvo gran respaldo ciudadano. Y las principales demandas eran cambiar la ley orgánica constitucional y avanzar hacia una educación de mayor calidad. Producto de estas movilizaciones, el gobierno en ese momento convocó un Consejo Asesor Presidencial para la Calidad Educativa, que derivó finalmente en la derogación de la LOCE y la implementación de la Ley General de Educación, que es la que nos rige hasta el día de hoy. Y esta Ley General de Educación establece que se debe crear un sistema de aseguramiento, un sistema nacional de aseguramiento de la calidad, lo que después se constituyó en una ley, en el año 2009. Entonces la Ley General de la Educación tiene algunos énfasis un poco distintos a los que la LOCE. Habla de oportunidades para la formación y el desarrollo integral. También establece que el Estado debe propender a asegurar una educación de calidad para todos, independiente de sus circunstancias. Que la educación debe propender a asegurar que los estudiantes alcancen los objetivos generales de la educación y los estándares de aprendizaje. Y, como les decía, también señala que se debe implementar un sistema de aseguramiento de la calidad. Entonces, en el año 2009 se crea el sistema de aseguramiento de la calidad. Entonces ya no contamos solo con un Ministerio de Educación, sino también aparece la Superintendencia de la Educación, que es la que fiscaliza el cumplimiento de la normativa, la Agencia de Calidad de la Educación y el Consejo Nacional de Educación. El Consejo Nacional de Educación es el que aprueba las políticas y programas
del ámbito de la educación que envían a otro ministerio, como la Agencia de Calidad de la Educación, y la Agencia de la Calidad de la Educación tiene como entre sus funciones el evaluar los logros de aprendizaje de los alumnos de acuerdo al grado de cumplimiento de los estándares referidos a los objetivos generales señalados en la REI y sus respectivas bases curriculares por medio de instrumentos y procedimientos de medición estandarizados y externos a los establecimientos. Y asimismo señala que deberá evaluar el grado de cumplimiento de los otros indicadores de calidad educativa. Y ahí es donde aparece este nuevo ámbito, porque en el fondo nosotros, Chile, no la agencia, en ese momento el ministerio y ahora la agencia, teníamos una larga trayectoria de evaluación, de medición con el CIMSE, pero estos otros indicadores de calidad aparecen como algo nuevo. Entonces, el año 2013 se aprueba, se promulga el decreto que establece los otros indicadores de calidad, el decreto 381, que los define como un conjunto de índices que entregan información relacionada con el desarrollo personal y social de los estudiantes de un establecimiento, de manera complementaria a los resultados de la prueba CIMSE y a los logros de los estándares de aprendizaje. Entonces, básicamente nosotros tenemos los objetivos generales como de la educación del ámbito como de aprendizaje y del ámbito de personal y social. Entonces lo que buscan estos indicadores de alguna manera es ver en qué medida se están cumpliendo estos objetivos. Y un aspecto clave es que estos indicadores se consideran en la categoría de desempeño del establecimiento. Y la categoría de desempeño del establecimiento es una política que es de orientación y apoyo en la medida que los establecimientos que son clasificados en nivel bajo, medio bajo, o sea, insuficiente o medio bajo, reciben apoyo desde la agencia porque se los visita y se les entrega orientación, y también porque después reciben el apoyo del Ministerio de Educación. Pero por otro lado es una medida de responsabilización. Cuando un establecimiento que es clasificado una cantidad de veces en insuficiente, corre el riesgo de perder el reconocimiento oficial. Entonces, tiene como un doble carácter la categoría, es como de orientación y de focalización para la entrega de apoyo, pero por otro lado también tiene un tema de responsabilización. Entonces estos indicadores se consideran junto con los resultados de las pruebas CIMSE y el logro de los estándares de aprendizaje en la categoría de desempeño con una ponderación menor del 30% y con un peso mayor a los resultados de aprendizaje tradicionales medidos con el CIMSE. Entonces, ¿cuáles son los indicadores estos indicadores de desarrollo personal y social? Tenemos 4 medidos con cuestionarios, los que nosotros llamamos cuestionarios de calidad y contexto de la educación, y 4 que se miden a través de registros del Ministerio de Educación y la Agencia de Calidad de la Educación, que son, por decirlo de alguna manera, un poco más como administrativos, pero que también hablan como de la eficiencia y del trabajo que hacen los establecimientos en aspectos que resultan relevantes. Entonces, entre los que se evalúan con cuestionarios tenemos autoestima académica y motivación escolar, clima de convivencia escolar, participación y formación ciudadana y hábitos de vida saludable, y entre los que se miden con registro y estadísticas externas está asistencia escolar, retención escolar, equidad de género en resultados y titulación técnico-profesional. Acá, para efectos de esta presentación, me voy a centrar más en los que se evalúan con cuestionarios, porque son los que están más como relacionados con lo socioemocional propiamente tal. Y tenemos autoestima académica y motivación escolar. Dentro de ese indicador se evalúan 2 dimensiones, que es la autopercepción, autovaloración académica y la motivación escolar. En clima de convivencia escolar se evalúan 3 dimensiones: ambiente de respeto, ambiente de seguro y ambiente organizado. En hábitos de vida saludable
se evalúan los hábitos alimenticios, hábitos de vida activa y hábitos de autocuidado. Y por último, participación y formación ciudadana en el sentido de pertenencia a la participación y la vida democrática. Entonces, ¿cómo se evalúan? ¿Cómo son estos cuestionarios? ¿Cuáles son sus características? Bueno, son cuestionarios que se aplican censalmente junto con las pruebas CIMSE. Esto es importante porque si es una política de responsabilización y de apoyo, tiene que ser evaluado censalmente y con instrumentos que tengan las características que nos exige la ley, que sean válidos, confiables, estandarizados, etc. ¿En qué grado se aplican? Se aplican en los mismos grados que se evalúan las pruebas CIMSE, de acuerdo al plan de evaluaciones vigente. En este momento está en proceso de definición el plan de evaluaciones, pero hasta el año pasado el plan de evaluaciones consideraba anualmente aplicaciones en cuarto básico y segundo medio, y año por medio en sexto y octavo básico. ¿A quiénes se consulta? A distintos actores, no siempre a los mismos para todos los indicadores, pero están considerados cuestionarios a estudiantes, padres y apoderados, y a docentes de los mismos grados que estamos evaluando. No todos los indicadores consideran a estos tres actores. Por ejemplo, el de autoestima y el de hábitos de vida saludables solo considera el cuestionario de estudiantes. El de clima de convivencia escolar, por su parte, considera a estudiantes, padres y apoderados y docentes. Y el de participación y formación ciudadana a los de toma cuestionario de estudiantes y padres y apoderados. Y en general son instrumentos que buscan tener preguntas relativamente simples, con en general escalas Likert de acuerdo o preguntas de frecuencia. Y esto básicamente por un tema de extensión, son cuestionarios extensos porque tenemos que evaluar muchos constructos y tienen que ser válidos y confiables, de comprensión para que sea fácil de entender para los estudiantes. Tienen un desafío importante. Nosotros llegamos con cuestionarios desde cuarto básico que son niños bastante pequeños, entonces es importante que sean comprensibles. Y eso básicamente, eso es como son las grandes razones. Y para que nos asegure como también una validez en términos de que los estudiantes puedan entender lo que están contestando y la alternativa de respuesta, es clave que sea algo bastante simple. ¿Y qué reportamos? En la última entrega de resultados, que fue solo de octavo básico 2019, porque después vino el estallido social y no se aplicó regularmente el CIMSE en cuarto básico y en segundo medio. Se entrega el puntaje promedio del establecimiento, cómo ha variado su resultado en relación a la evaluación anterior, cuál es el resultado promedio del mismo grupo socioeconómico al que pertenece el establecimiento, y cuál es la diferencia en este promedio con los establecimientos del mismo grupo socioeconómico. Esa es como la síntesis de resultados. Luego hay una parte más desagregada donde se vuelve a entregar como una pequeña definición de qué son estos indicadores y cuáles son sus dimensiones. Y luego se entrega de nuevo como el gráfico con los puntajes, y además se entrega un ejemplo de pregunta. Y esto porque a la fecha nosotros no contamos con estándares ni niveles de logro, y lo que hemos recogido desde las audiencias, desde los establecimientos, es que es difícil de comprender este puntaje sin tener un estándar o una definición de qué significa. Y hemos estado trabajando en los últimos años en tener eso, y muy probablemente lo tengamos para la próxima entrega de resultados. Pero por ahora nos parecía relevante poder entregar un ejemplo de qué es lo que estamos preguntando en estas dimensiones y cómo se distribuyen los estudiantes
en esta pregunta. Por ejemplo, aquí en este ejemplo, que es de un colegio X, decimos que el 98% de los estudiantes señala que puede hacer bien las tareas y trabajos difíciles, y el 76% señala que le agrada hacer las actividades que les dan en clase. Entonces, esto como que sí da una guía un poco más de qué es lo que estamos observando en ese establecimiento en particular. Pero evidentemente es clave poder entregar más información en la línea de estándares o de descripción de nivel de logro, para que los establecimientos puedan saber en qué nivel están o dónde se sitúan sus estudiantes, para ver cómo poder seguir trabajando. ¿Cuáles son las principales áreas de trabajo que hemos tenido en relación a esta política? Primero, difusión y establecer como la relevancia de estos indicadores. Si bien ahora son bastante conocidos y son bien acogidos en general, o por lo menos los estudios que hemos realizado nos indican eso, por los establecimientos, al principio era algo súper confuso, no había mayor conocimiento, estaban muy acostumbrados solo al CIMSE. Esto es algo bastante nuevo. Pero yo creo que se ha hecho un trabajo importante de difusión, y es algo que ya está bastante más instalado. Luego, este va a ser un trabajo constante para siempre, es avanzar en los aspectos técnicos y metodológicos que permitan una medición válida y confiable. Hemos alcanzado un estándar como bueno en este ámbito. Los cuestionarios son válidos, son confiables, pero es algo constante, porque cada ajuste tiene que ser piloteado cualitativa y cuantitativamente, y el mismo trabajo para tener reportes más clarificadores implica una revisión de estos procesos, y tanto como los pilotajes, se ha trabajado con expertos, se han tenido asesorías nacionales e internacionales, y es algo que va a ser permanente. En el fondo, siempre vamos a estar trabajando en eso. Como les mencionaba, entregar reportes que sean más orientadores para los establecimientos. Hemos avanzado bastante. Antes teníamos reportes que eran aún un poco más confusos, diría yo. Y se ha ido avanzando en esto, pero es clave poder lograr tener estas descripciones de nivel de logro. Y un último trabajo que es un poco paralelo al trabajo más específico de esto, era estudiar la convergencia entre los indicadores de desarrollo personal y social definidos en la ley, y el desarrollo de habilidades socioemocionales. Esto porque era evidente para nosotros que el tema de las habilidades socioemocionales se estaba instalando con fuerza, y necesitamos ver en qué medida estos indicadores se relacionan con las habilidades socioemocionales. Y en ese marco hemos desarrollado distintos estudios, pero realizamos uno bien importante con el ICT Tessera en el año 2016-2017, para ver en qué medida nuestros indicadores se relacionaban con las habilidades socioemocionales, y avanzar en términos de medición de estos aspectos. Y vimos que sí, que efectivamente existía mucha convergencia en los marcos conceptuales, pero hay que tener a la base que nosotros, con los indicadores de desarrollo personal y social, no medimos habilidades socioemocionales, medimos cosas que se relacionan. Porque lo que buscan estos indicadores es evaluar más bien el desempeño del establecimiento y no de los estudiantes propiamente tal. Entonces tiene como una lógica a la base distinta, aunque haya bastante convergencia. Entonces, claro, la autoestima se relaciona con autorregulación, con conciencia de sí mismo, con estabilidad emocional, la convivencia escolar, con la estabilidad emocional, con la extraversión, con la amabilidad, con la conciencia de otro, la participación y formación ciudadana, con la estabilidad emocional, con la extraversión,
y los hábitos de vida saludables con la autodisciplina, etc. Aquí hay algunos ejemplos de lo que encontramos, tanto en términos teóricos como empíricos, porque nosotros aplicamos un instrumento piloto y experimental en el fondo, de habilidades socioemocionales a estudiantes, y pudimos hacer el cruce y vimos que estas cosas se correlacionaban. Pero más allá como de qué indicador correlaciona con qué habilidad, porque aquí hay algunas habilidades, no hay otras, que son básicamente las que evaluamos con el instrumento que probamos en ese momento, lo que veíamos es que hay como una convergencia, y esta convergencia nos da a entender que en establecimientos donde se trabaja la autoestima académica, la motivación escolar, es decir, los indicadores, también se ve un desarrollo de habilidades socioemocionales. Y quizás lo más evidente que nos ha mostrado los datos a lo largo del tiempo es que cuando los establecimientos hacen acciones concretas para, por ejemplo, mejorar el clima, eso tiene en general un impacto positivo en los resultados, tanto de clima propiamente tal como en habilidades socioemocionales. Y eso es bien interesante, importante, y es lo que nos interesa como seguir trabajando y difundiendo. ¿Preguntas hasta aquí de los indicadores? No sé si hay. Yo tengo anotadas unas 5 preguntas, Carolina. Voy a ir en orden cronológico. Dame un segundito. Primero tengo una pregunta de Carlos Osa, que dice así. Pero entonces no se miden mediante instrumentos competencias socioemocionales en forma directa. Con los diagnósticos, los indicadores de desarrollo personal y social, no. Eso lo hacemos con el diagnóstico integral de aprendizaje que les voy a presentar ahora. Bueno, luego tenemos la pregunta de Ignacio Centeno, que es, ¿en qué medida estos indicadores de desarrollo personal y social miden habilidades socioemocionales? Por lo que interpreto no miden exactamente habilidades, por lo tanto, ¿cómo proyecta la agencia la medición de habilidades socioemocionales? Sí, efectivamente, no, como les decía, no miden habilidades socioemocionales propiamente tal. Con el diagnóstico integral de aprendizaje, sí. Creo que los indicadores de desarrollo personal y social instalaron la relevancia, desde la ley viene a instalar la relevancia de que no solo lo académico es lo importante, pero todavía no es una medición de habilidades socioemocionales propiamente tal. Bueno, luego tenemos a Roberto González que dice, a partir del BIA, la agencia establece orientaciones para un plan de intervención de los colegios. Del diagnóstico integral de aprendizaje, Sí. la agencia entrega orientaciones y hace referencia como a otros recursos con los que cuenta el sistema. También existe un taller de uso de datos y se está avanzando en entregar mayores orientaciones. Luego, Natalie Mariño pregunta, ¿cuál es el perfil de los estudiantes que respondieron dichas encuestas? ¿Se consideran los estudiantes vulnerables? Bueno, los indicadores de desarrollo personal y social se evalúan censalmente. Entonces, evidentemente tenemos de todos los grupos socioeconómicos, de rurales, urbanos, etc. En este instrumento que les comentaba, que aplicamos a un grupo pequeñito, sí, era representativo en términos de grupo socioeconómico, pero era un estudio bien exploratorio, no tenemos como grandes ambiciones en relación a eso, queríamos ver qué es lo que estaba pasando, y tuvimos algunas dificultades, porque en ese momento probamos como algunos tipos de ítems un poco más complejos, como forced choice o juicio situacional, pero lo hicimos en papel y lápiz, en grados donde no siempre se evalúa con este tipo de ítems, entonces tuvo algunas dificultades, no era como algo tan, no fue una experiencia así como del todo exitosa, pero sí nos permitió recoger algo de información que nos resultó relevante. Bueno, pues tenemos una pregunta un poquito más específica de Ignacio,
que pregunta si podrías repetir la fuente del estudio, refiriéndose al que estabas presentando, que hacía como una convergencia entre los indicadores de desarrollo personal y social y las habilidades socioemocionales. Es una asesoría, no es un estudio, no hay como una publicación al respecto. Trabajamos con ACT Tesera, que son una institución que trabaja fuertemente en la medición de habilidades socioemocionales en Estados Unidos. Luego se fueron incorporando un par más de preguntas y reflexiones. Madeline pregunta, ¿y qué pasa con la medición en los y las estudiantes universitarios? SEL o, perdón, SL o HSE, ¿se ha centrado en las escuelas y colegios? Al final, las habilidades socioemocionales. Hasta donde yo sé, no hay mucho. Y es algo que sí hay bastante, o sea, que sí hay experiencias importantes a nivel internacional. Eso lo sé, porque la Agencia de Calidad de la Educación está trabaja solo en el ámbito escolar. Entonces, según lo que yo sé, por lo menos yo no conozco nada en Chile, puede ser que exista y yo lo desconozca. Sí conozco alguna experiencia internacionalmente. Por ejemplo, en México hacen un trabajo bien interesante. Bueno, pues tengo un par de comentarios que creo que me parece pertinente leer. Una parte, Ignacio plantea, concuerdo con que los indicadores de desarrollo personal y social impulsaron un enfoque más integral de educación/medición, pero que falta avanzar en verdaderas mediciones de habilidades socioemocionales. Estoy de Y acuerdo. Alejandro después nos dice, no parece muy evidente la relación entre estabilidad emocional y participación. No estoy de acuerdo en esa matriz de correspondencias teóricas. Que correlacionen no implica que se explique esa variabilidad en una variable a partir de la otra. Podría atribuirse a una tercera variable. Creo que sería necesario que transparenten los análisis psicométricos porque los documentos orientadores hablan de habilidades socioemocionales que en realidad no se miden. Sí, estoy de acuerdo. No, yo igual no he hablado de explicativo porque no es. Son algunas correlaciones y como les digo, no fue un instrumento que no fue tan fácil explicar. Más bien la convergencia es teórica y de algunos resultados de correlaciones, cosas muy simples, ¿no? Y por eso no es algo que esté publicado, más bien un estudio como interno, yo lo muestro, pero no tiene como un propósito de decir esta es la verdad. Puede haber una tercera variable que lo explique, sí, es absolutamente probable, fue una búsqueda como más bien experimental. En ese momento no había ninguna medición socioemocional en Chile que estuviéramos haciendo por lo menos a nivel nacional como desde la agencia, porque seguro sí había en ese momento. Y sí se hizo una revisión acuciosa de los marcos de referencia y efectivamente tenían alguna relación. No, no, no es la verdad, o sea, en el fondo sí pueden haber muchas cosas, hay que analizarlo mucho más. No teníamos tantos datos porque, como les digo, costó bastante aplicar este estudio. Nos da luces, más bien nos da luces, no pretende ser como un artículo como académico que esté diciendo algo más de fondo. Lo planteo y lo puse en esta exposición más bien como que nos da luces de que son aspectos correlacionados, de que es importante trabajarlos en conjunto, de que no son lo mismo, pero sí hay una convergencia al menos teórica. Bueno, un par más de preguntas que se fueron incorporando. Primero de Catalina Paz. Dice, ¿esas orientaciones del día son generales, están disponibles para todos o solo pueden acceder a ellas los establecimientos? Son más o menos generales, pero igual entregan algunas herramientas como específicas. Acceden a ellos los establecimientos que hacen el diagnóstico en el fondo porque está muy relacionado con
con los resultados. En el fondo, son orientaciones para trabajar a partir de los resultados que recoge el diagnóstico. Bueno, después Valeria dice así una pregunta. En relación al porcentaje de peso de los indicadores de desarrollo personal y social en la categoría de desempeño, ¿se ha pensado equiparar ese porcentaje, 33,3%, con el porcentaje de desarrollo de aprendizajes escolares, 66,6%? Esto es una intención de dejar de relevar lo cognitivo por sobre el resto de las áreas de desarrollo. Sí, esto está definido por ley. No es algo que dependa de la agencia, y es algo que sí ha tenido harta discusión. En el fondo, muchos docentes, establecimientos lo solicitan. A mi parecer, y esta también, de nuevo es una opinión personal, me parece que era una herramienta nueva, que había que ver la validez y confiabilidad de los instrumentos, y por lo tanto yo no habría sido tan atrevida en darle una mayor ponderación al inicio de esta política. Pero eso siempre está abierto como a discusión, y quizás puede ser que vayan avanzando hacia una ponderación más equitativa. Entiendo también como esta inquietud de que efectivamente se les sigue dando más relevancia como a lo académico. Es una política más bien nueva, yo creo que podría cambiar, pero hasta ahora es así definido por ley. Bueno, luego Roberto nos pregunta, ¿qué pasa con las mediciones del diagnóstico integral aprendizaje en el nivel prebásico? Existe una herramienta que está disponible en una página web. Les debo el nombre porque no lo tengo anotado a mano, pero existe está a disposición de los establecimientos que imparten educación parvularia, una herramienta de diagnóstico para ello. Lila, creo que se llama Lila. Sí, es Lila. Puede ser que se llame Lila y sus emociones, pero no estoy 100% segura. Pero se centra en los niños que es trabajan la en actividades prebásica más a sexto chiquititas. básico. Es de educación parvularia. Después tenemos un cuento que ahora se los voy a presentar, que es con lo que trabajamos de primero a tercero básico, y después va con cuestionario. Esa actividad, ellos tienen una actividad específica para educación parvularia que están disponibles en la página web, y lo que vamos a trabajar ahora, porque nos pasa mucho, nos preguntan mucho qué pasa con la educación parvularia, es que vamos a tratar de integrar más lo de educación parvularia con lo de educación escolar, básica y media. Bueno, y finalmente de las que tengo anotadas acá, tenemos una pregunta de María Constanza que dice, después del diagnóstico integral, ¿cuáles son las acciones que se piensan hacer con los establecimientos? ¿Solo orientaciones o visitas para conocer el contexto y entregar ayuda más personalizada? ¿Este estudio ha incorporado cuáles son los factores externos que influyen en sus resultados? Nosotros no vamos, el diagnóstico integral de aprendizaje, ahora se los voy a presentar, pero es una plataforma que se pone a disposición de los establecimientos. Nosotros podemos ver los resultados, pero no tiene como consecuencia, en el fondo participan los establecimientos que quieren participar, entonces en ese sentido no tenemos como atribución para ir a un establecimiento que tuvo tal resultado, a menos que nos solicitaran algo así, pero no es como algo que nosotros, que sea parte de la política, que nosotros vayamos a visitar los establecimientos. Entonces las orientaciones son más bien, se entregan para que ellos puedan trabajar a partir de los resultados, pero no van a tener un apoyo directo desde la agencia, a partir de ello. Perfecto. Ahora, ¿estamos? Ya. O sea, hay más comentarios y un par más de preguntas. También
lo dejo a tu criterio en base al tiempo, por el tema de presentación, pero hay un par Yo más. creo que sigamos con el diagnóstico integral de aprendizaje y ahí podemos volver a tomar preguntas que posiblemente van a salir. Ya. Bueno, el diagnóstico integral de aprendizaje, ya varios lo han mencionado y han hecho preguntas en relación a esto. Yo espero poder responder algunas a lo largo de la presentación y de nuevo al final recogemos preguntas. El diagnóstico integral de aprendizaje surge en el contexto de la suspensión de clases producto de la pandemia por COVID-19 que nos está afectando en la actualidad. Surge el año pasado y veíamos que en el fondo como agencia que esto está evidentemente afectando tanto los aprendizajes como el bienestar socioemocional de los estudiantes en ese momento. Y producto de esto la agencia elabora rápidamente esta herramienta, que la idea es ponerlo a disposición de los establecimientos a través de una plataforma, y es lo que llamamos el diagnóstico integral de aprendizaje. Y el propósito, el propósito de esto es poner a disposición de nuevo en la escuela instrumentos de evaluación que les entreguen información a los propios establecimientos de los aprendizajes socioemocional y de los aprendizajes de lectura y matemática del currículum vigente. Este diagnóstico utilizó algo que ya tenía la agencia, que es la plataforma de la evaluación progresiva, que era una evaluación a lo que los establecimientos también accedían voluntariamente, y era para como instrumentos externos para el uso interno. Esa era la lógica. Y esto tenía la misma lógica y utilizamos la misma plataforma, pero ya en vista de que estábamos en una situación de pandemia, en el ámbito de aprendizaje de lectura y matemática, buscaban evaluar el currículum priorizado y incluía esta evaluación socioemocional. Entonces, en términos generales, es una herramienta flexible, porque en el fondo se pone a disposición del establecimiento y el establecimiento decide si quiere participar o no. Se pone a disposición de todos los establecimientos, independiente de su dependencia. Para cualquier director puede inscribirse y participar ingresando con su clave única y aceptando las condiciones de buen uso. Cuenta con distintos instrumentos de evaluación, las actividades que tenemos de primero a tercero básico, de pruebas y cuestionarios, los cuales pueden ser aplicados tanto en línea como en papel y lápiz. Y esto de en línea, en papel y lápiz es bien amplio, porque por ejemplo a los establecimientos rurales se les envía un kit impreso. Pero también un establecimiento que sí tenga conexión a internet puede resolver imprimir todo y aplicarlo en papel porque no tiene, no sé, tantos computadores, o bien hacerlo online. Eso como que tienen todas las posibilidades. También podría ser que la mitad de los estudiantes, no sé, está en la casa y lo contesta en papel y lápiz, la otra mitad en línea, lo puede contestar la mitad en la casa, la mitad en el establecimiento, en línea, en papel. Todas las mezclas que se nos puedan imaginar. Son instrumentos que son aplicados y corregidos por los propios establecimientos, y entrega informes de resultados inmediatos. En el fondo, una vez que se suben los datos a la plataforma, se pueden descargar los reportes. Se entregan tutoriales, manuales y orientaciones para analizar y trabajar con la información recogida. Y cuando me preguntaban por orientaciones, las orientaciones son para trabajar con la información recogida.
y no tiene consecuencias para el establecimiento porque es algo voluntario. En el fondo lo que se quiere es que sea información que recoge el establecimiento para el uso dentro del establecimiento. Por eso son instrumentos externos para uso interno. Y ahora me voy a centrar en lo socioemocional, que es lo que nos convoca. De primero a tercero básico tenemos un diagnóstico interactivo, que son un conjunto de actividades que se desarrollan en base a un cuento, a partir de la lectura de un cuento que es elaborado para este propósito, y de cuarto básico a cuarto medio son cuestionarios socioemocionales. Entonces, hay instrumentos para para todos los estudiantes en edad escolar. El diagnóstico interactivo, que es la actividad de primero a tercero básico, es una herramienta para la orientación, para la evaluación y orientación del desarrollo de habilidades socioemocionales, y se centra en un cuento llamado El juego de Lila. El año pasado teníamos otro cuento que se llamaba Lila, no me acuerdo, pero era de Lila también, pero estaba mucho más centrado en la pandemia. En el fondo, el año pasado era como Lila que tenía que hibernar, y entonces hablaba un poco del confinamiento. No hablaba directamente del virus y la pandemia propiamente tal, pero hablaba de la situación de confinamiento y cómo eso impactaba sus emociones. Y ahora es un cuento que es mucho más amplio, ya escapa de la pandemia, pero que también fue hecho para poder trabajar en las actividades que aquí se presentan. Entonces, consta de 4 actividades. Una actividad de inicio, que es más bien como para comenzar a trabajar, que se llama el juego de los cuadrados, que es como los estudiantes tienen que ir marcando en unos cuadrantes. No sé, a qué estudiante le gustan los tallarines, por ejemplo, a qué estudiante es hermano mayor, etcétera, y la idea es que al final ellos puedan ver que tenemos cosas similares y distintas con nuestros compañeros. Luego está la segunda actividad, que es una actividad de desarrollo, que es la lectura del cuento de Lila. Esta lectura puede ser hecha por el profesor, o bien también hay un video donde está el cuento con sus ilustraciones, obviamente, y audio, y al final se hacen algunas preguntas en relación al cuento. Después hay una actividad de desarrollo que se llama rutina de pensamiento, círculo de puntos de vista, en el cual se les solicita a los estudiantes que elijan un personaje del cuento y vayan diciendo cómo se sentía ese personaje, qué hacía ese personaje, por qué se sentía así ese personaje, etc. Y finalmente una actividad de cierre, de conexión consigo mismo, y se retoman algunas ideas fuerza de lo trabajado, y una actividad como típica de respiración, un poco para cerrar esta actividad. Entonces, junto con todo esto, se pone a disposición de los profesores una pauta de observación, en el fondo, donde se les pide que vayan como tomando registro de lo observado durante las actividades de los estudiantes. Luego hay unas rúbricas en las cuales se entregan algunos descriptores para que de desarrollo, algunos, claro, descriptores para que vayan clasificando a los estudiantes de acuerdo a lo observado en distintos niveles, y después se entrega un cuadro reporte donde el docente tiene que poner qué porcentaje de estudiantes estaban en un nivel emergente, en desarrollo, avanzado o alcanzado. Todo esto, y esta es como la diferencia y un poco la deuda que tiene esta actividad de los más pequeñitos, es que no tiene un reporte como automático como los cuestionarios, sino que más bien se le entregan herramientas a los docentes para que ellos vayan completando estas rúbricas y vayan clasificando a los estudiantes, y a partir de ahí poder analizar los datos. Pero esperamos
prontamente poder contar con una cosa, con un reporte más automático. El diagnóstico interactivo se elaboró pensando en evaluar dos grandes aspectos del ámbito socioemocional que pueden ser fortalecidos y promovidos en el entorno escolar, que es la conciencia de sí mismo y la empatía. La conciencia de sí mismo, que lo vimos en un montón de marcos de referencia, busca como que los estudiantes puedan reconocer sus emociones y que puedan identificar cómo estas pueden afectar su conducta para que las puedan ir gestionando y manejando en su comportamiento, en el fondo. Y empatía, que permite entender lo que están sintiendo los demás, cuidar a los demás en esa comprensión en el fondo, respetar puntos de vista, y entender que no todos como en el fondo sentimos lo mismo, también como ver como una actitud de cooperación. Más allá de la información que permite recoger, creemos que la realización de este diagnóstico interactivo es importante, ya que da un espacio para que los estudiantes expresen sus emociones. Eso nos parece relevante ahora y nos parecía aún más relevante en el contexto de pandemia. En el fondo, más allá del resultado, que se generara esta instancia donde los estudiantes pudieran decir cómo se sentían, expresar lo que les estaba pasando y tener una escucha afectiva de parte del docente. Creíamos que ya era una instancia de por sí necesaria y útil para los estudiantes. En relación a los cuestionarios, tenemos 3 versiones de los cuestionarios: un cuestionario de cuarto a sexto básico, un cuestionario de séptimo a segundo medio y un cuestionario de tercero y cuarto medio. Son bastante similares, solo van aumentando como en el nivel de complejidad de los ítems. Tienen una base común y solo se le van agregando algunas cosas en los niveles más altos, y en tercero y cuarto medio tienen algunas preguntas adicionales. Entendemos los cuestionarios que tienen es una herramienta como de carácter formativo, en el sentido de que igualmente, en alguna medida como que van modelando lo que se esperaría que los colegios vayan haciendo. Si yo le pregunto, no sé, al estudiante, en el colegio me enseñan a expresar mis emociones, para el colegio igual es una señal de que es importante que trabajen este tema con los estudiantes. Entonces, en ese sentido tiene un carácter formativo y busca levantar información del área socioemocional, en algunos aspectos en particular, porque así como todos los marcos de referencia que les presenté al principio, evidentemente no podemos evaluar todo y se seleccionaron algunas cosas que nos parecen relevantes. Y estos cuestionarios comprenden preguntas cerradas de alternativa, con fraseos y diseño muy simple, y esto es clave porque en el fondo esto se lo estamos entregando al establecimiento para que lo aplique de forma autónoma. Entonces, tiene que ser algo simple, de fácil uso. ¿Y qué aspectos estamos evaluando? Evaluamos 2 aspectos. Uno, los aprendizajes socioemocionales, que son lo que nosotros consideramos aprendizajes básicos para un adecuado crecimiento personal y una participación satisfactoria de la vida en comunidad, y considera el desarrollo de los estudiantes en estos ámbitos y también la manera como lo gestiona el establecimiento, en el fondo cómo gestiona el establecimiento el desarrollo de estos aprendizajes propiamente tal. Y además preguntamos algunos aspectos claves para el inicio del año escolar que nos parecían relevantes.
en el fondo son cosas que se escapan un poco del marco de evaluación con el que estamos trabajando, pero nos parecían claves en este año en particular, con el retorno, para el retorno a clase, sea remoto, sea presencial, pero al retorno a la vida escolar luego de un año bastante complejo. Entonces, dentro del área de aprendizajes socioemocionales tenemos dos dimensiones que algo les decía la vez anterior: el aprendizaje personal, que se refiere a la capacidad de los estudiantes de reconocer sus estados emocionales, comunicarlos de manera respetuosa, de manera adecuada, y tomando decisiones de forma reflexiva, y en un aprendizaje comunitario que refiere a la capacidad de los estudiantes de identificar los estados emocionales de los otros, y actuando de manera empática y apropiada en un como espíritu de comunicación y colaboración. Y dentro de estas dos dimensiones, del aprendizaje personal y del aprendizaje comunitario, consideramos el desarrollo, es decir, el nivel de aprendizaje socioemocional que muestran los estudiantes, y por otro lado la gestión, que es cómo los estudiantes perciben que el establecimiento está promoviendo y favoreciendo estos aprendizajes socioemocionales. Entonces, dentro de cada una de estas dimensiones tenemos estos dos focos. Más específicamente, dentro de las habilidades socioemocionales intrapersonales, desde el ámbito personal, como les decía, de la dimensión personal, tenemos conciencia de sí mismo, autorregulación y toma responsable de decisiones. Entonces, en conciencia de sí mismo, como ya les decía, tenemos capacidad de identificar y registrar y conocer los estados internos, emociones, recursos y valores, y cómo estos inciden en la propia conducta, la autorregulación, la capacidad de gestionar la expresión de los propios estados internos, emociones, recursos y valores de manera respetuosa en diferentes situaciones y contextos, y la toma de decisiones responsables, que es la capacidad de tomar decisiones en base a la reflexión organizada y coherente con un sistema de creencias. Entonces, esto es básicamente lo mismo que nosotros veíamos en algunos de los marcos de referencia que les presenté al principio. Y en el ámbito comunitario tenemos conciencia de otro, empatía y colaboración y comunicación. De nuevo, la conciencia de otros, la capacidad de identificar y reconocer las emociones de los demás y actuar, o sea, identificando diferencias y similitudes con las propias emociones, la empatía, la capacidad de comprender las emociones de los demás y actuar de manera respetuosa y solidaria en relación a eso, colaborativa. Y por último, colaboración y comunicación, que es la capacidad de realizar acciones con otros. Y a favor de otros, escuchar de forma asertiva y también comunicarse de manera respetuosa, con un lenguaje apropiado. Entonces aquí les pongo algunos ejemplos como de las dos dimensiones con los dos focos. Son ejemplos, no son todas las preguntas, pero en el fondo para que vean como más precisamente de lo que estamos hablando. Por ejemplo, en el ámbito personal, en la dimensión personal con foco en desarrollo, es como puedo darme cuenta fácilmente de las emociones que siento, es fácil para mí comunicarme mis emociones, me doy cuenta de las cosas que tengo que mejorar de mí. Y del área comunitaria, también del desarrollo. En el colegio converso con todos, aunque piden diferente a mí, hago los trabajos en grupo con diferentes compañeros, aunque no sean mis amigos, siento alegría cuando a mis compañeros les pasan cosas buenas, etc. En el ámbito de la dimensión personal, con foco en gestión, nos enseñan a calmarnos cuando estamos enojados, nos enseñan a escuchar cuando otra persona está hablando, nos enseñan que cada persona tiene un turno para hablar, etc. Y finalmente, en la dimensión
comunitaria con foco en gestión. En el colegio nos enseñan a escuchar los sentimientos de los demás, los profesores se esfuerzan por entender lo que pienso, siento que los profesores comprenden mis sentimientos. En el fondo, ahí hay algunos ejemplos de cómo vamos evaluando todas esas preguntas. Por supuesto son mucho más ítems que los que les mencioné. Esto es solo como un ejemplo para que entiendan bien de qué se trata estos instrumentos. Y en relación a aspectos claves para el inicio de las clases 2021, tenemos construcción de comunidad, que en el fondo son ítems que refieren a la preocupación que tiene el colegio por sus estudiantes, en particular en relación a cómo este año, si se preocupan de cómo se han sentido, si les han preguntado, si los han llamado, etc. Las expectativas para este año escolar, como motivación en general, motivación por aprender, motivación por estar con los compañeros, etc. Y una mirada hacia el futuro, cómo lo ven, cuáles son sus expectativas, si creen que van a aprender, les va a ir bien, que van a terminar bien su año, etc. Y en particular para los alumnos de tercero y cuarto medio, le estamos preguntando por la autopercepción del impacto personal, que es algo que también les preguntamos el año pasado, porque veíamos que ellos estaban muy preocupados por lo académico y también por las relaciones sociales, entendible, están finalizando su proceso escolar, y nos pareció clave poder incluirlo también este año. Entonces los informes de resultados, básicamente, ¿qué entregamos? Una primera parte donde se describe qué aspectos socioemocionales evaluamos. Después se entregan los resultados del aprendizaje socioemocional, y por último los resultados de los aspectos claves para el inicio del año escolar 2021. Entonces, en la primera parte tenemos como los resultados agregados, que es el porcentaje de respuestas favorables para cada dimensión evaluada en cada foco, eso se grafica, y luego se presenta el porcentaje promedio de respuestas favorables por pregunta. En el fondo tenemos esta cosa como más agregada, pero también nos interesa que ellos puedan ver cómo la respuesta por pregunta, porque puede haber que hay un aspecto específico en el que no están teniendo tan buenos resultados y que es importante que trabajen. Entonces, nos importa que el resultado sea bien desagregado. Y las respuestas favorables en general las definimos como las respuestas que evidencian un desarrollo de habilidades socioemocionales o que el establecimiento cuenta con buenas prácticas para apoyar. Y en relación a los otros aspectos evaluados para el inicio escolar 2021, ahí se entregan las distribuciones las distribuciones de las respuestas en cada uno de los ítems. Y para analizar los resultados hay una serie de orientaciones. Tenemos las orientaciones para el análisis y uso del área socioemocional, también tenemos para los resultados académicos, y hay un taller integrado de resultados del diagnóstico integral de aprendizaje, que es un taller que aborda tanto lo socioemocional como lo académico, para que lo puedan analizar en conjunto como comunidad educativa los resultados. Estas orientaciones, y han salido varias preguntas al respecto, son bien referidas a los resultados. Entonces, básicamente, se entrega como una forma de organizar como las fortalezas y los aspectos de mejora en cada uno de las dimensiones evaluadas, con los dos focos que vimos del desarrollo y la gestión, y se les invita a trabajar en grupo, se les presenta esta matriz para que ellos puedan ir sistematizando, se les invita también a considerar otra información que puedan tener como establecimiento, y también se les invita a los docentes que a partir de esta como reflexión puedan hacerle alguna devolución a los estudiantes de los resultados encontrados.
son orientaciones generales. No hay como prácticas así específicas que les recomendamos hacer, o algunas cosas, pero muy en general, no tan específicas. Y se está trabajando para tener orientaciones más específicas, pero también se está trabajando para en el fondo, vincular esto con otros materiales que están disponibles en relación a estos temas. Por ejemplo, en el caso de los recursos que tiene a disposición el Ministerio de Educación o el CPIP, entonces la idea es que podamos articularnos de mejor manera. Ahora, quería como que tuviéramos un breve espacio para la reflexión. Entonces, tengo dos preguntas que la idea es que puedan responder con Mentimeter. Yo les voy a dar este link por el chat y tienen que poner el número que está abajo para poder responder. Estoy tratando de ponerlo en el chat. Ay, no puedo. No sé si Vicente me puede ayudar, pero la idea es poner... Carolina tiene el número. Esto- Lo que tienen que hacer a todos los asistentes es meterse en una lámina distinta a www.menti.com y poner este número que Carolina tiene en pantalla, 490-3858. Sí, y son dos preguntas. ¿Cuáles son los principales aportes de las políticas presentadas, según ustedes, 2490. y del diagnóstico integral al desarrollo socioemocional de la escuela, y cuáles son los principales Could not be desafíos found. de mejora de estas políticas? ¿Y el otro? Ahora en el chat, para los que no pudieron acceder, está 3858. el link. Yo ahora voy a dejar de presentar para poder poner la respuesta. No me está resultando mucho. ¿No está resultando? No. Déjenme ver, espérenme. Ir a Google y acceder al número nomás. Could not be found. Please try again. Tienes que meterte en mentimeter.com. Menti.com. En Menti. En menti.com y ahí ponen el número. Sí, ahí se pone, ahí te dan una franja donde tienes que poner el código y luego aparecen las preguntas. Ahí están viendo la respuesta que ya han subido. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, logramos ver tu pantalla, Carolina. Ya. Sí. Ahí están subiendo algunas de las respuestas. ¿Por qué no me resulta? Qué raro. www.menti.com. Y hay que poner el código que está en la pantalla. Ay, ya no está en pantalla, pero lo puedo decir. Sí, sí, está en pantalla. Arriba aparece 2490. 2490-3858. Ay, sí. ¿Cuáles son los principales aportes de las políticas presentadas al desarrollo? ¿Cuáles son los principales aportes de las políticas al desarrollo socioemocional de la escuela? ¿Cuál es el principal aporte de estas políticas? Bueno, ya tenemos algunas respuestas. Las voy a ir leyendo, como un avance en medición de habilidades socioemocionales, base diagnóstica para implementar acciones acordes,
evidenciar factores críticos de los niños, exploración, ordenar, pero creo que es insuficiente si la sobrecarga al sistema por otros lados, toma de conciencia, diagnóstico y orientación para el desarrollo de competencias socioemocionales, diagnóstico, aquí dice, es bastante importante que se cuente con este instrumento que nos permita acceder a información relacionada con el ámbito emocional de nuestros estudiantes, no obstante a veces quedamos al debe con acciones posteriores. Comenzar a instalar un lenguaje socioemocionales en los colegios. Creo que esas son las que tenemos hasta ahora. Pero creo que van todas como en una línea bastante similar. Aquí hay más. Lo que no se mide no se puede mejorar. Medición y diagnóstico. Comenzar a instalar el lenguaje de habilidades socioemocionales en el colegio, la posibilidad de tener una apreciación de la realidad de la escuela, tomar conciencia de la importancia y pertinencia de la educación socioemocional, facilitar la alfabetización socioemocional y dar insumos para la facilitación del cambio, recoger informaciones sobre cómo están nuestros estudiantes, el poner el diálogo desde un eje más macro. Es un avance en el camino para generar conciencia en el ámbito educativo sobre la importancia del aprendizaje socioemocional, permite tener una idea respecto a los aprendizajes socioemocionales de los alumnos, considerando la dimensión interpersonal e intrapersonal, dar importancia al diagnóstico socioemocional, no solo a lo académico, el diagnóstico, poder darle relevancia a lo socioemocional y plantear políticas acorde a las necesidades. Bueno, tenemos muchas respuestas. Voy a ir leyendo algunas. Recoger un diagnóstico para determinar nudos críticos y orientar la mejora hacia una comparación nacional para mejorar políticas públicas. Ampliar la mirada del desarrollo humano comprendiendo que lo cognitivo y emocional son codependientes. Básicamente medición y entrega de información para la cual queda pendiente la formación de las y los profesionales. Bueno, en realidad vamos bien, estamos bien como... hay bastante consistencia entre los distintos comentarios. Básicamente que nos está entregando información, y eso es relevante, que nos permite tomar acciones, pero que queda bastante por avanzar en términos de las orientaciones y también de la formación profesional. Entonces tenemos una segunda pregunta. ¿Cuáles son los principales desafíos y espacios de mejoras de estas políticas? De las políticas de medición que les acabo de presentar, del diagnóstico integral de aprendizaje y de los indicadores de desarrollo personal y social. ¿Les aparece la pregunta? ¿La pueden ir completando? Sí. Sí. Ya aquí tenemos algunas ya que están apareciendo: medir habilidades socioemocionales en adultos, docentes, directivos, asistentes y familia, la formación docente, el seguimiento, incorporar a los docentes, a las familias, capacitar a los docentes. No hay claridad respecto sobre qué hacer luego de los resultados. Los espacios de reflexión, proponer un plan de trabajo a la escuela, formación docente y profesionales, alfabetización emocional y cambio cultural en los establecimientos, además de promover la
intersectorialidad para el trabajo, para que el trabajo sea efectivo. Voy a ir leyendo algunas porque hay, después aparecen muchas. Incorporación sistémica de la formación docente, de cómo, en la formación docente de cómo promover las habilidades socioemocionales, capacitación profesional, incorporar política a nivel ministerial en temas socioemocionales, capacitación a toda la comunidad educativa en modelos de educación emocional, habilidades socioemocionales y competencias socioemocionales, trabajar en conjunto con la Agencia de Calidad de manera constructiva, incorporar a toda la comunidad educativa, alfabetización emocional, incorporar en el diagnóstico del bienestar docente y asistentes de la educación, capacitación a los mismos para poder intervenir de manera efectiva, incorporar una mirada ecológica, reflexiva en educación y no políticas reactivas. Desconozco cómo se hizo este instrumento emergente, hasta el momento no nos han dado respuestas, los desafíos son hacia la mejora, formando a la población, capacitar a los docentes y acompañar en el plan de trabajo, hacerse cargo de este tema desde la agencia para apoyar a la escuela a promover y que se lleven a cabo los planes formativos y de convivencia de forma remota y presencial, incluir día para los docentes, administrativos, padres y apoderados, desarrollo de habilidades emocionales docentes. Bueno, ahí tenemos varias respuestas. Claramente hay consenso en que debemos avanzar más hacia el tema de formación docente y también lo de las orientaciones que también salía antes. Se nombra bastante el trabajo como interinstitucional para poder como entregar más apoyo. Me parece relevante y es algo que no mencioné o no lo tenía como explícito en mi presentación, pero que sí me parece clave de generar Carolina, ¿sí? perdona que te interrumpa, que tenemos que ir cerrando esta parte. Y hay dos como líneas de preguntas en el chat que yo creo que es importante cerrarlas antes de que Sí, claro. despidamos a todos los presentes. Uno, yo diría que tiene que ver con las características psicométricas y metodológicas del instrumento. Hay hartas preguntas en esa línea. Entonces, ¿habrá algún lugar donde uno pueda acceder a cómo fue construido el instrumento, cuáles son las teorías de origen y esas cosas? Sí. No tenemos disponible todavía la página web, pero sí tenemos un marco de referencia que cuando les decía en algún momento que nosotros partimos con este trabajo el año 2019, nosotros tuvimos una investigación que antes de la pandemia, ante todo esto, de que necesitábamos elaborar ítems para medir habilidades socioemocionales, instrumentos que nos pudieran nos pudiéramos medir esto, que teníamos intención de hacerlo como un instrumento de autoevaluación. A partir de ese estudio se elaboró un marco de referencia. En ese estudio participó de alguna manera Viviana, que está aquí con nosotros, y ahí nos entregaron una serie de ítems, y estos que fueron piloteados, etc. Pero nosotros necesitamos seguir trabajando en esto. Tampoco se tomó el modelo completo porque era muy extenso, entonces se hizo una selección pensando en lo que nos parecía más relevante dado las circunstancias,
y dado el modelo de uso que estábamos teniendo en ese momento. Entonces, sí se hicieron ajustes, que este modelo fue trabajado por muchos expertos reconocidos, pero igualmente, y después nosotros le entregamos los instrumentos de nuevo a la institución que nos asesoró en esto. Ellos nos validaron un poco que esto, nos validaron cualitativamente nomás, no es que hicieron un estudio de que esto estaba en la línea con el marco que nos habían propuesto, pero estamos en deuda porque tenemos que publicar este marco de referencia a la brevedad, y efectivamente hay que seguir trabajando en la validación de los instrumentos, de que esto sea válido, confiable, etc. Ahora ya tenemos como información suficiente, y claro, esto no es una política reactiva en el fondo, en términos de que veníamos trabajando de antes en esto, de antes de la pandemia, de antes de saber que todo esto iba a pasar, pero efectivamente se actuó rápido, se pusieron los instrumentos a disposición, se hizo algunas validaciones cualitativas a una muestra pequeña de estudiantes y de docentes, incluso se les preguntó si entendían, etc. Pero tenemos que seguir trabajando en este proceso. En el fondo se actuó bien contra el tiempo, en un contexto donde era difícil también validar instrumentos porque estaban los establecimientos cerrados. Entonces es algo que tenemos que seguir trabajando. No son instrumentos que estén todo lo testeado que quisiéramos, pero tenemos la convicción de que son instrumentos que igualmente aportan, que pueden ser mejorados, son absolutamente perfectibles, pero que le aportan al sistema, y la recepción que hemos tenido de ellos ha sido bastante buena. O sea, los docentes dicen que les ha servido, dicen que los han podido utilizar de buena manera. Igualmente tenemos planificado como un estudio para evaluar cómo efectivamente las escuelas han utilizado el diagnóstico integral de aprendizaje, y porque eso nos levanta información también de qué es lo que tenemos que mejorar. Gracias, Carolina. Les quiero decir a todos los asistentes, muchas gracias por participar a estas horas de la mañana. Ha estado de una intensidad el chat muy interesante también, además de la charla de Carolina, que ha sido muy aportadora. Creo que hay mucha necesidad y interés en el tema, en el sistema. Creo que esta va a ser la primera de muchas conversaciones que tengamos. Parece que hay una línea de trabajo muy importante, además, mirando las preguntas, dentro de la formación en estos temas, porque una parte es la evaluación y otra es qué hacemos entonces. Creo que ese es un llamado a todos los que estamos aquí, de distintas maneras, desde la universidad, pero también desde las unidades centrales, el ministerio, el CPIP, la agencia también, por supuesto. Pero tenemos que seguir avanzando. Nosotros este año vamos a tener otras actividades asociadas a habilidades socioemocionales y les vamos a ir contando de todas maneras. Cuéntenos si ustedes tienen también. Y así vamos haciendo una red en que vamos avanzando, porque este es un desafío más o menos nuevo, que tenemos mucho que avanzar todavía como país. Tampoco hay alguien que lo tenga tan avanzado en el mundo, entonces estamos todos avanzando progresivamente. Así que, y yo creo que además son habilidades que son bien culturalmente adecuadas, por lo tanto tampoco es que uno pueda ir a buscar alguna cosa en otro lugar y nos va a hacer harto sentido, sino que tenemos que construir modelos nacionales, modelos, contextos sensibles, tenemos que ver cómo vamos aprendiendo a ir desarrollando estas habilidades, ¿cierto? Así que nada, un abrazo muy grande, muchas gracias por venir hasta ahora. Nosotros los del MP, el Magíster, seguimos conversando con Carolina ya en grupo chico, y les voy a pedir que nos vayamos a recreo para que la pobre Carolina pueda ir a tomar aire por lo menos un rato. La idea es que nos juntemos a las 11:15, ¿ya? 11:15 nos volvemos a juntar en este mismo canal, y eso. Así que nos vemos en un ratito más. Muchas gracias a todos nuestros invitados, espero que podamos vernos en otra ocasión. Y muchas gracias por su interés y participación activa en el chat, que vaya que fue activa, ¿no? Un abrazo grande, que estén muy bien. Muchas gracias, que estén muy bien. Muchas gracias, Carolina.
Chao, muchas gracias a todos y todas.